En el mundo de hoy se habla mucho de educación de la sexualidad y pues hay razón, es un tema importante para el desarrollo de la persona. Y nosotros estamos convencidos de que la educación de la sexualidad no comienza en la adolescencia, cuando hay que enseñarle al chico o a la chica, hay que instruirlo sobre aspectos de su actividad sexual. Estamos convencidos que la educación de la sexualidad comienza desde que el niño es pequeño. Entonces, ¿pero en qué consiste esta educación? Esta educación básicamente consiste en integrar la persona, todos los aspectos de su educación. Forma parte de la educación integral del individuo. No podemos separar la sexualidad de una educación general del individuo. ¿Por qué? Porque no es una parte del individuo, no es un anexo del individuo, no es algo que se desarrolla en un momento dado. La sexualidad está integrada en la persona, forma parte de la naturaleza de la persona. Es, por decirlo así, una forma de ser varón o mujer de la persona para desarrollar todas las cualidades que ya trae en sí esa persona con esa sexualidad con la que ha nacido. No es difícil para nosotros cuando vemos un recién nacido saber si es un niño o una niña. De hecho, cuando se va a recibir al bebé, pues hay un gran entusiasmo. Ahora, hasta con los nuevos aparatos modernos de ultrasonido, pues se sabe mucho tiempo antes de que el niño nazca de qué sexo va a ser. Y entonces los padres se preparan, las amigas hacen una fiesta para la nueva mamá y ya saben que han de llevar la ropa que se va a poner más el niño o la niña, de acuerdo con las modas, con los colores, y ya se prepara la bienvenida de esta personita. Pues así, la educación de la sexualidad es una educación que va a ser de toda la persona. Es básicamente una educación para el amor, porque la sexualidad implica siempre una relación, una vinculación con otras personas. Entonces, cuando nosotros vamos a educar para la sexualidad, vamos a educar a la persona completa para el amor. Vamos a educar al niño desde que es pequeño, muy pequeño, para que él vaya conociendo su cuerpo, vaya apreciándolo como algo bello, como algo hermoso, como algo que le proporciona gratificación y que al mismo tiempo se va a ir desarrollando, va a ir creciendo, va a ir tomando distintas formas, distinto tamaño, todos los órganos de su cuerpo, y todos ellos tienen un gran valor. Y así como nosotros, por ejemplo, en la cuestión de la higiene, educamos a la higiene sexual, ¿verdad? O educamos para que el niño aprenda a ir al baño, para que tenga una buena actitud y en su cuidado personal, pues también lo educamos para que cuide sus ojos, cuide sus oídos, cuide su garganta, en fin, para toda una integridad. El ser humano es una persona que está formada por una serie de elementos, elementos físicos, elementos psíquicos, elementos sociales, y todos ellos van integrados en la persona. Entonces, cuando educamos para la sexualidad, vamos a educar a esta personita. En nuestro caso nos toca a los niños más pequeños, del nacimiento a los 5 o 6 años, la educación inicial y preescolar, y entonces vamos a enfocar nuestra educación a toda la persona, con un valor especial a aquellos hábitos, a aquellas cualidades que van a hacer de la persona un ser íntegro, un ser completo, un ser feliz, un ser capacitado para amar. En eso consiste precisamente la educación de la sexualidad. Y el comenzar esta educación desde los primeros momentos de la vida, pues es algo muy importante. Nosotros, como educadores iniciales, como educadores, educadoras, hemos de tomar en cuenta esta parte de la educación, que es la educación de la sexualidad en el entorno de la educación general, en el entorno de la educación integral.
¿Cuándo iniciar la educación de la sexualidad? Es una pregunta interesante. De hecho, muchos padres de familia en el jardín de niños o en la guardería nos hacen esta pregunta. Bueno, ¿cuándo se va a empezar esta educación? ¿En qué momento se inicia? Pues hemos de decir que esta educación se inicia desde, podríamos decir, desde que antes de que el niño nazca. ¿Por qué? Porque desde que el niño se está gestando, el niño va sintiendo una aceptación o desgraciadamente a veces un rechazo de parte de los padres, de parte de la madre, pero nosotros vamos a ponernos en el plan positivo. El niño desde que está en el vientre materno siente que es aceptado, que es querido, que es amado, y esta situación va a seguir progresando cuando el niño nace, la forma como es recibido en su hogar, en su familia, el cariño con que es acogido, los cuidados, los primeros cuidados que tiene la madre, la familia, con el bebé, le hacen sentir seguridad, le hacen sentirse amado, querido, protegido. Y este sentimiento de seguridad es un sentimiento básico para el desarrollo de la persona en general, pero también, digamos, para la educación de la sexualidad. Entonces, la educación de la sexualidad inicia realmente cuando el bebé es muy pequeño. No es que tengamos un propósito específico de educar en la sexualidad, pero sí esta intencionalidad de los adultos que tenemos contacto con el bebé, en primer lugar los padres, la madre como primera persona con la que el niño establece un contacto muy directo y un contacto que abarca todo su sistema nervioso, su sistema emotivo, su sensibilidad. La madre, cuando recibe al niño, generalmente, porque esto es un instinto materno que está en la persona, el instinto maternal, tiende a acogerlo, a abrazarlo, a estrecharlo, a besarlo, a hablarle con palabras tiernas y cariñosas. Y ya allí está empezando a dar esta educación, este sentimiento de seguridad y de amor con que el niño es aceptado. A medida que pasa el tiempo, que el bebé va creciendo, el bebé va percibiendo su entorno. La primera persona es la madre, se establece un binomio entre él y la madre, un binomio afectivo, ¿verdad? Posteriormente, el padre, los hermanos, algunas otras personas que integran la familia van entrando al mundo del niño y el niño empieza a percibir esas diferencias entre pues la ternura o el trato que le da la madre y el trato y la ternura, porque también es ternura del padre, pero con un trato diferente. El niño va viendo esta situación de diversa actitud de los distintos miembros de la familia. Ya allí empieza esta educación de la sexualidad, de la forma como se establece la dinámica familiar. El niño va percibiendo ya desde sus primeros momentos, desde los primeros meses de la vida, desde el primer añito, el niño ya va percibiendo un ambiente que si es un ambiente de armonía, si es un ambiente donde hay comunicación afectiva, donde hay cariño, donde hay trato pues especial, diferente de unos a otros, el niño va aprendiendo lo que son las relaciones entre las personas. Y cuando están el papá y la mamá, platican entre ellos, hablan del niño, la criatura empieza a sentir esa diferencia, la diferencia de la voz de la mamá, la diferencia de la voz del papá, y ya va percibiendo esas diferencias. Un poquito más adelante, el niño ya nos pregunta ¿por qué mamá es diferente que papá? Y es cuando realmente empieza la educación verbal. La madre contesta a las primeras preguntas del niño. Muy importante que siempre contestemos con la verdad, con seguridad, con alegría, esas pequeñas preguntas que el niño va haciendo. Cuando él descubre que es diferente de su hermanita o de su hermanito, en cualquiera de los dos casos, y es importante explicarle, porque unos son niños, otros somos niñas, o viceversa, en caso de que sea el papá o la mamá que explique, y estas diferencias nos hacen ser
hombre o mujer, varón o niña, según el lenguaje que utilicemos, y nos hacen tener papeles diferentes en la vida y en la sociedad.